Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC, OCRA, presenta Duralex, Setlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a este su programa Duralex, Setlex. Como siempre, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada 8 días llegar hasta sus hogares con este programa que esperemos siga siendo de su interés, con los temas que abordaremos cada semana. El día de hoy contamos con la presencia de una muy querida amiga mía, creo que de muchos de ustedes, la licenciada Sara Olivia Parra, quien, aparte de muchas cosas, somos compañeros de generación. Así es, Sarita. Carlos. Entonces, bueno, hemos convivido infinidad de experiencias, de aventuras, de intercambio de opiniones, de estudio principalmente. Así es, Carlos. Muchísimas gracias. ¿No? Te agradecemos que estés el día de hoy aquí con nosotros para hablar de un tema que obviamente para ustedes es hoy muy conocido, que es precisamente el hecho de que se encuentre ya en el aire una convocatoria para efecto de ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que hemos tenido aquí frente a ustedes a la presidenta actual, Lucero Benítez. Hemos tenido compañeros que han hablado y abordado este tema en innumerables ocasiones, y hoy quisiera compartir contigo, Sarita, este tema tan importante, trascendente, que a partir de una reforma constitucional, pues hoy todo es derechos humanos. Lo comentábamos con Lucero hace 4 o 5 programas, y que a mí me llama mucho la atención porque le decía yo en aquella ocasión, quisiera conocer tu opinión, hoy que todo es derechos humanos y hoy que preponderan estos derechos humanos constitucionalmente, dice la reforma, por encima de cualquier acuerdo, tratado o ley que vulnere estos derechos, pues contrapondrá este derecho humano. Pero a mí se me hace ya un tema un poquito muy elevado, o mucho muy elevado, dado que pues entonces no tendría necesidad, según mi concepto, de que existiera ninguna ley, ¿no? Si ya todos son derechos humanos, pues vayámonos por los derechos humanos y olvidémonos de lo que establece la ley, los tratados o la propia Constitución. ¿Qué opinión te merece este? Claro que sí, Carlos. Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme a compartir contigo este tema, como tú dices, tema actual, el de los derechos humanos. Uh-huh. Y efectivamente, como tú lo señalas, en el 2011 fue un parteaguas importante para los derechos humanos porque hubo una reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se cambia la manera en cómo se conciben los derechos humanos. Uh-huh. Es decir, ya obligatoriedad para el Estado de respetar los mismos. También hablábamos de esa protección más amplia Uh-huh. en relación al principio pro persona, que significa, esa protección más amplia se refiere no nada más a la Constitución, Uh-huh. sino a los tratados internacionales. Pero Uh-huh. aún más allá, Uh-huh. vamos en el principio de convencionalidad, en donde donde no solo es tomar en cuenta los tratados internacionales, sino Uh-huh. también lo que establece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces es la amplísima protección. Uh-huh. Y bueno, sabemos que las comisiones de derechos humanos surgen porque no hay un respeto por parte de la autoridad, ¿no? Uh-huh. Hay un abuso de poder que hace que se tenga que poner un freno a esta situación. Uh-huh. Y entonces es donde surge la obligatoriedad para el Estado, Sí. no solo de respetar, sino también de promover, de garantizar, ¿sí? Y de reparar, en su caso, el daño que pudiera surgir por la violación a los derechos humanos, ¿no? Pero es suficiente porque, bueno, hablamos de un amplio margen y espectro de acción, pero finalmente, tú me comentabas hace un momento antes de entrar a cámaras, no es vinculatorio, no hay coercitividad para el cumplimiento o no en su momento de la recomendación. ¿De qué sirve que sea tan amplio el espectro si finalmente, si quieres, la adoptas y si no, pues ahí se queda? Sí, yo creo que se tendría que plantear, Carlos, un fortalecimiento de lo que sería el ombudsman Uh-huh. o el defensor de los derechos humanos, en el sentido de buscar de qué manera creamos los mecanismos Uh-huh. para que haya exigibilidad, ¿sí? En este caso de las recomendaciones que surjan por la violación a los derechos humanos, y que buscáramos sí hacer que hubiera una vinculación, ¿no? Que sí hubiera una obligatoriedad o una coercibilidad Uh-huh. para la autoridad para que cumpla. Te pasas Porque un alto en la infracción, aquí violas un derecho humano y nada más te recomiendan y no pasa nada. no, lo que está pasando ahorita, ¿no? En donde hay una infinidad de recomendaciones para el gobierno y sin embargo
el gobierno no asume esa política con enfoque de derechos humanos. Primero no reconocer ni siquiera la violación. Así es. Y después mucho menos acatar la recomendación. Y eso de que la comisión tenga que enviar esta recomendación a nivel nacional, y si no internacional, para que ellos busquen de qué manera hacen exigible esa recomendación. Exhibirte nada más, porque es lo que hacen. O sea, te recomiendan y te exhiben a nivel nacional, muchas veces internacional, en la Corte Interamericana, pero finalmente, si quieres la cumples y si no, pues no te obliga a nadie, ¿no? Así es. Y es un derecho humano, finalmente, ¿no? Lo que estás peleando. Entonces, ¿de qué sirve tanta reforma? ¿De qué sirve ampliar el esquema y márgenes de acción? ¿De qué sirve que te conminen a que cumplas un derecho humano cuando finalmente, si quieres, lo haces y si no, como autoridad, pues hasta ahí llegas? Sí, yo creo que esa es una parte, como te señalaba, en que se debe de buscar el fortalecimiento y generar nuevos mecanismos para que sean efectivas las recomendaciones, obviamente que sean prontas, expeditas, ¿no? Que se puedan establecer medidas precautorias para evitar que se siga vulnerando ese derecho. Bueno, yo creo que hay una gama de posibilidades de hacer, porque como bien tú lo dices, pues los derechos humanos están en el ámbito de actuación del Estado, ¿no? Y si queremos hablar de un sistema democrático, tenemos que hablar de la promoción y el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque esto va a dar, por un lado va a dar gobernabilidad, Claro. va a haber confianza en las instituciones y también el cumplimiento de un Estado de Derecho, ¿no? Y por otro lado, normativamente hablando, ya que hablamos precisamente de estas reformas, ¿tú consideras que lo que hoy, por un lado, vamos, la reforma constitucional y todo lo que ello conlleva y en cuanto a su aplicatoriedad, pero finalmente, ¿tú consideras que como ciudadanos estamos conscientes de la existencia de estos derechos? Porque hoy también la propia autoridad y como ciudadanos, no obstante que a lo mejor sería una incongruencia el decirlo, hoy todo es derecho humano, pero también pretendemos que la comisión resuelva todas las violaciones como si fueran derechos humanos. No, mira, Carlos, yo siempre lo he dicho. Por un lado, a veces veo una como cierta incongruencia, porque el discurso que siempre traemos es ejerce tus derechos. Pero en la mayoría de los casos la gente no los conoce. Entonces, ¿cómo los vas a ejercer? Entonces, lo primero es eso, como que la promoción en el reconocimiento de los derechos, saber que somos sujetos de derechos y que eso te da el poder precisamente de ir y reclamar, de ir a las instituciones para que no se siga violentando, ¿no?, este derecho. Pero aparte también, ya hablamos de la violación, pero también hablamos de la revictimización y hablamos de la repetición del acto, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que ya no podemos permitir, ¿no? Y tendríamos que trabajar, yo creo que todos tenemos que involucrarnos, sí, todos, claro, autoridades, comisión, ciudadanos. Finalmente tenemos un compromiso, los abogados, como ciudadanos y como conocedores del derecho, ¿no? Y además hacemos un juramento cuando nos titulamos, claro, de hacer acciones de pro bono, por el interés público, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es el momento de que todos nos involucremos. Ahora, nos quedan 2 minutitos antes de este corte, pero finalmente, dicen que de dragones y buenas intenciones hay llenos los panteones. Comentábamos con Lucero en el programa anterior y muchos otros que tuvimos anteriormente. Lleva 4 años la Comisión de Derechos Humanos con un presupuesto de 14 millones de pesos, un inmueble que cuesta un dineral la renta, personal poco, mucho, vehículos, en fin, todo lo que se requiere de insumos para poder actuar y para poder difundir, para poder en su momento hacer válidas estas recomendaciones. ¿Qué hacer con 14 millones de pesos y tener a lo mejor la intención de actuar de manera diferente pero sin recursos? Bueno, por un lado sabemos que están los programas operativos anuales en donde tú tienes que visualizar hacia dónde quieres llevar el presupuesto, ¿no? Por otro lado es promover ante el gobierno del Estado políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Obviamente racionalizar el recurso de tal manera en que, como tú señalabas, si está costando muy cara una renta, pues buscar alternativas, por ejemplo, como se ha hecho otras instancias con el sistema de administración y enajenación de bienes federal, en donde puedan prestar bajo un concepto de renta mínimo de los bienes que son confiscados, incautados, para que la comisión pueda redireccionar ese presupuesto para otras acciones, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, pues la orientación y la atención a las víctimas, que es uno de los rubros importantes, ¿no? Vamos a un cortecito, ahorita regresamos.
Cumplimos 15 años. Gracias a tu preferencia. Bueno, pues después de este pequeño corte, nos quedamos en el tema económico. Finalmente, bueno, el esquema del arrendamiento o de la obtención de algún inmueble que pudiera coadyuvar a la disminución del gasto, pero esto implica de alguna otra manera, y lo digo con conocimiento de causa, que mientras no haya una sujeción de la Comisión al Poder Ejecutivo, pues eso no va a ser posible, porque finalmente si el Ejecutivo dice el presupuesto se queda porque no, así me conviene que esté, porque así someto en su momento a la instancia, no va a haber dinero. ¿Qué hacemos en ese sentido? ¿Cómo poder ponderar, más bien cómo poder luchar en contra de dos poderes? Porque sería uno el Ejecutivo, que es el que dispone, aunque el Legislativo proponga, o viceversa, porque bueno, el Ejecutivo propone el presupuesto, el Legislativo lo adecúa en su momento, claro. Pero existió esa presión porque me tocó los 3 años, o sea, finalmente la Comisión no está actuando conforme a mí me conviene gobierno, por lo tanto no hay dinero. ¿Qué hacemos en ese momento? Mira, yo creo que tendríamos que darle sustento a lo que marca la ley de derechos humanos, en el sentido de buscar siempre el fortalecimiento, pero sí sin comprometer la autonomía del organismo. Porque finalmente la autonomía es lo que le va a dar credibilidad como institución, claro, ¿sí?, a la ciudadanía. Yo creo que también hay otro tema que tenemos que hacer, que es desmitificar, ¿sí?, el concepto que se tiene respecto a las comisiones de derechos humanos. Porque hoy en día tú escuchas a la gente y la gente dice, es que la comisión defiende a los criminales y a los delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es salir y dar a conocer qué es lo que hace la comisión, y hacer una promoción por el respeto de los derechos humanos, ver que es una situación transversal, porque como bien tú lo decías, atraviesa todas las áreas, y también pues buscar la coordinación y vinculación con las instituciones, tanto con el gobernador, tanto como con los diputados, ¿no? O sea, tener reuniones con la Comisión de Derechos Humanos para presentarle el diagnóstico, para presentarle los programas, es decir, justificar bien qué es lo que se requiere para salir adelante. Pero yo también te puedo decir algo, Carlos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar más de 20 años en el servicio público, y he tenido... Hasta presidenta municipal. Sí, he tenido la fortuna, porque yo lo llamo como fortuna, de haberme desempeñado en áreas de asistencia social. ¿Por qué? Porque siempre son áreas en donde ha sido la defensa de los procesados o acusados. De la defensa de la mujer, ¿no? Estuve del menor y la familia. ¿No? Velar por la protección de los derechos de los menores, de los grupos vulnerables, de las mujeres, hasta del sistema de reinserción social. Y siempre, pues son áreas en donde el presupuesto es limitado. Y sin embargo, yo creo que con imaginación y creatividad, y vinculándote con la sociedad civil organizada, puedes hacer muchas cosas en pro de la ciudadanía y del reconocimiento de los derechos humanos. Sí, por supuesto, eso queda clarísimo. Porque delicado hoy, pues, de suyo, si el tema de la inseguridad, no podemos llamar seguridad, nos lleva a que la propia comisión ha emitido más de 240 y tantas recomendaciones por violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, que debiera ser todo quien proteja. Si de alguna otra manera tuvieron a bien vincular los temas en relación a los resultados que se dan en materia de inseguridad con la Comisión de Seguridad Pública y la Fiscalía. Vamos, si estamos tratando de empatar cifras y datos a modo para que la situación no sea real, pues la Comisión sería la que tuviera la misión primordial de hacer ver pues realmente cuáles son los derechos, que no se confunda la gente, como comentas también bien, de cuál es el ámbito de competencia, porque luego hay por ahí recomendaciones emitidas contra la actuación de poderes que pues desafortunadamente no son vinculatorios, como comentabas tú al principio, un poder judicial, electoral, por ejemplo, circunstancias que bueno, la gente hoy confunde esa situación, sí, de que de la Constitución dice que todo es derecho humano, aquí me respetas tú, mis derechos, y tú me los defiendes en todos los ámbitos. ¿Qué hacer en ese sentido? Sí, mira, como bien tú lo señalas, la ley de derechos humanos en el estado de Morelos señala cuáles son las atribuciones de la comisión, y también te señala cuáles son aquellos
ámbitos o aspectos en donde la comisión no puede intervenir. Y efectivamente son en lo que significa el aspecto electoral, el aspecto judicial y el aspecto laboral, ¿no? Entonces, está como muy marcado el límite de actuación de la comisión. Sin embargo, quiero decirte que efectivamente tú has señalado algunos aspectos del diagnóstico que se puede tener hoy en día. Sabemos que la comisión ahorita está trabajando, bueno, ya tiene un diagnóstico y obviamente podemos dilucidar o determinar que este diagnóstico pues está elaborado en base pues al índice de quejas y de recomendaciones que pudieran haber, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, que son tres los aspectos que está manejando este diagnóstico, ¿no? Uno que es en relación a lo que es el sistema de justicia, Sí. otro que es en relación a los derechos civiles, económicos y sociales, y obviamente en lo que respecta a los núcleos de población o grupos, que ahorita pues se posicionan como vulnerables y en los que se ven más afectados. Sí, bueno, es importante el saber, pues, la situación que guarda la institución, independientemente de lo económico, que de suyo es importante, pero sí saber, dentro del ámbito de competencia, qué es lo que se tiene que llegar a hacer, con lo poco o mucho que se tenga, pero sí actuar de manera pronta y expedita, porque de alguna otra forma, como comentabas tú también en ese momento, la credibilidad de las instituciones es fatal. No hay un ente hoy por hoy que salve, decíamos antes la iglesia, pues ahora ya ni la iglesia, ¿no? Decíamos después, pues la única instancia que nos tenga de credibilidad, pues es el ejército mexicano, pues ya le pasaron a dar a la torre hasta el pobre ejército mexicano. Digo pobre porque pues sin tenerla ni deberla lo meten en el ámbito de seguridad y pues ya los pasaron a traer con lo poco mucho que pudieran tratar de coadyuvar. Entonces, el rescatar una credibilidad, como tú lo decías hace un rato, en un ente en el que hoy por hoy, pues mucha gente descalifica por no convenirle en su momento las recomendaciones que emite, cuando mucha gente lo tiene en su oportunidad como un nicho de protección a la delincuencia. Pues es que pues bueno, finalmente constitucionalmente todos tenemos derecho y garantía para un debido proceso, seas culpable o inocente, seas presunto o imputado, a la seguridad de la persona, o sea, en general, ¿no? Entonces, la trata, las víctimas, ¿no? Derecho a una vivienda. Creas una ley de víctimas que no funciona y dices, bueno, pues entonces, ¿para qué quieres miles de millones de pesos invertidos en una instancia que pues es para las víctimas, pero pues a los últimos que reconocen a las víctimas? Y que va a ser una ley que en lugar de garantizar, se está constituyendo en la negación de la víctima misma, ¿no? Exacto. Entonces, el pretender encuadrar y calificar a una víctima y que después llega a la comisión, oiga, es que yo soy víctima, la ley no me reconoce como víctima, aquí está el catálogo, yo formo parte de... Defiéndame, ¿cómo lo hacemos? Fíjate que hay algo muy importante. A mí me tocó un día intervenir en un asunto de violación de derechos humanos, en donde a una señora que estaba dando leche a su bebé en el hospital, oye, es penado, ¿no? Como que a la hora de darle, como que supuestamente una enfermera vio que había presionado al niño y que trataba de matarlo, ¿no? O sea, es incongruente, ¿no? Pensar eso. Con el simple señalamiento de esa persona, le quitaron el bebé a la señora, pero algo que es importante en los derechos humanos es que son indivisibles y además están interconectados. Es decir, tú vulneras un derecho, pero vulneras varios. En este caso, a la señora primero, el interés superior del menor, ¿sí? A tener un nombre, porque el niño no permitieron que lo hubieran registrado, a la lactancia, a las convivencias. Entonces, eso es lo que no tenemos que permitir, ¿no? Sino inmediatamente poner la queja y además pedir las medidas precautorias para que no se sigan violentando los derechos, ¿no? De esas personas. Por supuesto. Otro de los temas que quisiera que tratáramos, ya abordamos algunos de ellos, pero vamos a ir a un cortecito para que no nos agarre el tema así muy apretado y ampliamos un poquito el siguiente esquema, pero vamos a un cortecito y le damos, ¿no? Cumplimos 15 años, gracias a tu preferencia. Pero bueno, finalmente, mientras no exista la buena voluntad de las autoridades, de los entes que tienen bajo su tutela y responsabilidad estos derechos, no los respeten,
y luego no hagan caso a las recomendaciones por, no sé, hay infinidad de pues, ¿qué diríamos? No de aspectos, sino de vertientes por las cuales podemos decir que no se respeten, o que no se cumplan, o que no se acaten, pero pues finalmente es constitucional. No sé, a lo mejor, ¿qué puede pensar la autoridad? ¿No es que si me sujeto a, ya me va a quedar como un antecedente negativo? Sí, pues, es parte de lo que ellos contemplan, pero digo, al final de cuentas también es el único margen de acción que tiene la instancia, la dependencia, hacer una recomendación y que esta sea reconocida y acatada y que se le dé cumplimiento, porque si no, de otra manera, pues decíamos hace un rato, ¿no? Esto no es coercitivo. Si fueran imposición de multas en el incumplimiento, si hubiera sanciones reales en relación al incumplimiento, pero pues es nada más a la buena voluntad. Entonces, pues decías tú hace un rato, bueno, es que a lo mejor es que no se conoce, ¿no? O los funcionarios no saben. ¿Qué haríamos en ese sentido? Porque, pues, digo, finalmente, para ellos la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, más que para el ciudadano. Yo creo que ahí sería cuestión como de establecer estrategias, estrategias primero en la promoción y respeto de los derechos humanos a través de diversas acciones de coordinación y vinculación con las autoridades. Otra de las estrategias yo siento que debe de ser la capacitación y difusión y sensibilización de los derechos humanos. Otra podría ser el diseño de protocolos específicos de actuación. Sí, manuales, protocolos de actuación de los funcionarios. La Suprema Corte de Justicia tiene protocolos muy interesantes y muy importantes a los que los jueces tienen que sujetarse contra la discriminación, por el interés superior del menor y otros protocolos. Entonces, diseñar ese tipo de protocolos para las autoridades para que su actuar lo ajusten a tal situación, ¿no? Porque no es posible, por ejemplo, que una mujer sufra violencia y que vaya y denuncie y que lo primero que te dice ella, ¿por qué no va? Porque ella no quiere ir a denunciar, es porque dice que la autoridad es la primera que la estigmatiza. Es que mira cómo vienes vestida, cómo quieres que no te falten el respeto, ¿no? ¿O lo provocaste? Entonces yo creo que capacitar y sensibilizar. Otra cuestión sería la estrategia de presupuesto, ¿no? Las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Y yo creo que otra estrategia sería la exigibilidad o justicialidad, se podría decir, de las recomendaciones, ¿no? Para que no se quede en buenas voluntades, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es hacerle ver al ciudadano, como te vuelvo a reiterar, que es sujeto de derechos, que no es una graciosa concesión que ha otorgado el Estado, ¿no? Y que por lo tal, él está obligado a respetar, a proteger y a garantizar y a promover los derechos humanos. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo que la ley pudiera ser reformada en ese sentido que he comentado desde que iniciamos? Que para hacerla coercitiva exista una sanción, tanto económica como personal, a un funcionario público, que hay una ley de responsabilidad de los servidores públicos, y que podríamos ampliar el margen de responsabilidad a inclusive llegar a una destitución por el incumplimiento, aunque digo, muchas veces pudiera ser mal empleada una recomendación. Como decíamos también, la pena de muerte, por ejemplo, no estamos capacitados, o nuestros jueces no están capacitados para llegar a tener bajo su tutela una responsabilidad de un ámbito tal en que sean capaces de sentenciar a muerte cuando políticamente te pueden inculcar, implicar en algún asunto, que pudiera la recomendación tener pues un margen de actuación más estricto, más bien, no un margen de actuación, que sus recomendaciones tuvieran un margen más de cumplimiento, vinculatorias de cumplimiento, para efecto de que pudieran ya sea multarse, ya sea tener una sanción en lo personal, el funcionario al incumplimiento, en fin. ¿Tú estarías de acuerdo en una circunstancia así? Mira, Carlos, yo creo que este es un tema que ya se ha discutido, o sea, es un tema que ya está puesto en la mesa respecto a la obligatoriedad o no, vinculación o no. Yo creo que es un tema en donde, como todas las medidas, podría empezarse con medidas administrativas, como dices tú, multas, en donde la autoridad pues ya viera mermado alguna cuestión, ¿no? Pero que fuera la persona al funcionario o a la autoridad, al ente. Al funcionario. Al funcionario. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos, el gran tema es que estarías generando más instancias jurisdiccionales cuando ya hay, ¿no? Cuando ya están a través del amparo y a través de otras medidas legales, ¿no? Entonces yo creo que sería cuestión de analizar el tema, pero sí buscar que fueran vinculatorias porque ya vimos que así como está, no está dando resultado, ¿no? Entonces,
tenemos que ir al siguiente paso, Y definitivamente. la autoridad no entiende, porque desafortunadamente, te digo, hay N cantidad de quejas y de recomendaciones en materia de violación de derechos humanos por parte de la policía hoy por hoy. Hoy están dando al traste pues a un proyecto que se tenía, o que se tiene todavía, o está en el Senado, en relación al famoso mando único, que por la imagen que da el mando único es únicamente de violación de derechos y de garantías, lejos de protección y de seguridad al ciudadano. Entonces, y no pasa nada. O sea, ahí están las recomendaciones, les dan la vuelta, te dicen que no, que fue el delincuente, te dicen que no, que fue el imputado, te dicen que N cantidad de pretextos, pero los hechos están ahí y mientras no exista, hay capacitación a los policías, la comisión tiene cursos especiales de derechos humanos, de uso de la fuerza, etcétera, pero pues esto no nos ha llevado finalmente a que sean cumplidas, ¿no? Entonces sí sería importante esto, Sí. y ya como último mensaje, porque ya se nos acabó el tiempo, hacerlo así, ¿no? Yo creo que sí, mira, porque tú lo señalabas al principio, o sea, el diagnóstico que te plantean en el Estado es terrible. Ujú. Es terrible porque hay serie de violaciones, desapariciones forzadas, desapariciones, feminicidios, Todo. las víctimas que no ven la reparación. Entonces yo creo que tenemos que coadyuvar todos para el fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado y entender que todos como sociedad estamos involucrados en el respeto de los derechos humanos y que tenemos la obligación también de allegarnos a las instituciones para que si no lo sabemos, tengamos el conocimiento pleno de esto, porque bien lo decías tú, el desconocimiento de la ley o la ignorancia de la ley no exime de una responsabilidad. Entonces, invitar a la ciudadanía a que se interese en este tema tan importante. Sí. Nosotros, millón de gracias. Muchísimas por estar gracias. con nosotros. Y ustedes, queridos televidentes, gracias por favor su atención, gracias a Ocra que nos permite cada viernes llegar a sus hogares. Hasta el próximo de la serie, esperemos que haya sido de su interés, que pasen un excelente fin de semana y muy buenas noches. Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados presentó Duralex Sedlex. Hasta la próxima.